squatches. See, I'm Mexican, I can say what's up, nigga. ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, vato? Hola, soy Sofi y hoy hablaremos del racismo galáctico. Porque sí, incluso en el glorioso futuro de la humanidad, el racismo nunca se va a ir de nosotros. Pero falta un poco de contexto. Verás, hace 12.000 o 13.000 años, cuando la humanidad sin querer cometió el primer y único crimen cósmico hasta la fecha que conozcamos, nuestra especie se separó en varias subespecies, varios humanos alterados a raíz del aura o diferentes causantes. Y justo de ellos vamos a hablar hoy, de todas las razas humanas. Así que empecemos por los más básicos y simples. La raza humana sigue existiendo, claro, pero actualmente es tan solo una fracción de toda la humanidad en general y es prácticamente casi que una minoría. Y son en gran medida la mascota del Animus. No en el mal sentido precisamente. A diferencia de todas las demás razas, sin tratamiento suelen vivir apenas unos 100 años. Sus cuerpos son frágiles y muy poco adaptables. Su vínculo con Aura es incluso inferior al que pueden tener el resto de las razas. Y aún así, son el objetivo prioritario de protección en el Animus. Esto porque, bueno, siguen siendo la raza raíz. Todos nosotros descendemos de ellos y al menos por eso merecen ser protegidos con más prioridad que todos los demás. También porque sus genes se están volviendo lentamente recesivos, por lo que en el año 9782 se activó la alerta amarilla sobre la raza humana raíz, el inicio de la extinción de la humanidad original. Los Dialo y los Uncosi se han encargado en estos años de editar aceptablemente los genes de las familias más pequeñas, para quizás no duplicar los números de la raza humana, pero sí mantener una población estable. ¿Y por qué no duplicarla? Digamos que los Dialo tienen otras prioridades, como cierto experimento en la luna de Calf que está empezando a levantar críticas en el sistema solar local y varios proyectos de manufactura de armas. Y por parte de los Uncosi son el Faris. Incrementar el número de humanos no es especialmente su fuerte, por decirlo de una manera. Y hablando del Faris, creo que es momento de hablar de ellos. Hijo de su puta madre, llamen a Dios. Actualmente son vistos aún con muy malos ojos. Fueron los causantes de la Guerra de los Tres Cielos, manipularon al mundo de aquella época para asesinar a la mayor, y aunque ésta logró resucitar, sometieron a una inclemente guerra de 4 años a la humanidad, que casi la lleva a la extinción. Y aún así, nacieron para ser los buenos. Durante los primeros años de la era dorada de los invocadores, durante la era de Cronus, se planteó la idea de crear un megapaís en el mundo inferior. Una respuesta al escape de los más ricos y poderosos a ciudades en las nubes, creando el mundo superior. En este megaproyecto se incluyó a un invocador que eventualmente fue eliminado en la masacre del desierto, de la que ya hablaremos más adelante, y su descendencia fue una hija y un hijo. Una niña llamada perdón, Vivian Dialo Vladislav Kangrenach, ¿sí lo leí bien? Asumiré que sí. ¿Quién asumiría la corona de la ciudad que nunca logró convertirse en parte del megapaís planeado? Y claro, su hermano, Vlad... ¿Cómo? Vlad Mizrachi Kangrenach, o Mizrachi, no sé cómo se llama. Yo creo el nombre estúpido. Hijos de diferentes madres que se criaron juntos y se amaron muchísimo. Lamentablemente el niño poseía un cáncer extremadamente agresivo, uno que estaba destinado a destruir poco a poco sus genes desde adentro. Por ello, aun cuando fue su hermana quien tomó las riendas de la ciudad, nunca lo dejó de lado y siempre estuvo con él para alegrarlo. Incluso llegó a contarle cuentos de fantasía infantiles durante sus últimas semanas para conseguir darle un poco de esperanza y ánimos. Lamentablemente el niño estaba destinado a morir y sus últimas palabras fueron una sentencia. Ojalá fuese inmortal, ojalá me pudiese curar. Ojalá todas las personas tocadas por las nieves de nuestra tierra llegasen a ser tan felices como lo soy yo, gracias a ti, mi querida hermana.
Y para sorpresa de todos, tanto en la ciudad de Kangrenash como en su homónima en el mundo superior, la ciudad de Son, Aura decidió conectar con el niño y como muestra de capricho, cumplió su deseo. Y fue de forma un poquito extraña, porque seguía siendo un niño y aun con su muerte no podía pagar el precio de una condición más fuerte. Vlad murió, pero dejó tras de sí una nueva raza. Todas las personas que vivían en el norte del mundo desarrollaron orejas puntiagudas, como un rasgo que Vlad amaba de los elfos de sus historias de fantasía, y a su vez heredaron todos el cáncer del niño. Pero como parte de la condición era la cura, el cáncer se convirtió en un gen especial, el llamado VK2. Un gen que si bien no daba la inmortalidad, facilitaba la obtención de la longevidad mediante la mera reproducción. Este gen es eficiente. Cuando dos personas logran concebir a un niño, el gen eliminará todo lo que considere negativo, enfermedades genéticas o malformaciones, y potenciará los genes positivos de sus padres, creando un niño con una predisposición genética mucho más óptima. Lamentablemente fueron los propios hijos de Vivian quienes descubrieron algo más interesante. Este gen permitía el incesto. Y combinado todo esto con un proyecto de eugenesia, podía crear a la raza humana perfecta. Sí, se volvieron las Bene Gesserit, pero élficas. Se volvieron racistas, supremacistas y ligeramente incestuosos, y fue así que durante 1000 años los Elfaris del mundo inferior y superior colaboraron en proyectos de selección genética, creando familias dentro de los Elfaris para conseguir potenciar ciertos rasgos por apellido. Se involucraron más que nadie en el mismo estudio de los genes y, oh sorpresa, se convirtieron en los mayores genetistas del planeta. Ellos crearon varios de nuestros dioses durante aquella era. Pero, como nunca se volvieron parte de sus planes, los convirtieron en parias y los excomulgaron del gran plan Elfari. Con la Guerra de los Tres Cielos y la posterior victoria de la Mayor, sus genes fueron condicionados por decreto de la Eterna y con ayuda de la diosa del amor. El gen VK2 perdió bastante potencia, pero sigue presente y desde entonces las familias Elfari sobrevivientes se han convertido en la punta de lanza tecnológica y genética de la humanidad. Los Unkosi, los Dialo, los Duplessis, los Diamanka, los Chisoko, los Ndior, los Pretorius y los Conjura. Todos ellos, familias Elfaris, se han convertido en las familias más avanzadas a nivel tecnológico, pero no es que se sigan llevando precisamente bien entre ellos. Familias como los Dialo, los Chisoko, los Ndior y los Conjura son vistos dentro de los Elfaris como impuros y traidores porque influyeron en la derrota de los Elfaris durante la Guerra de los Tres Cielos. Y si bien siguen siendo leales al Animus, todos ellos, todo el imperio los ve con muchas dudas. Han sido expulsados de muchos planetas y sistemas por llevar a cabo experimentos genéticos sumamente oscuros, y son las familias y razas más prolíferas en términos de traición. Fueron los mismos Dialo quienes traicionaron al Animus durante la Guerra de la Monstruosidad, y eso les valió el muy honorable castigo de, bueno, no poder reclamar ni un solo planeta jamás en su historia. Y durante los milenios de paz, muchos de los planetas rebeldes han sido siempre Elfaris, hasta el punto que la estadística indica que el 40% de todos los planetas traidores han sido siempre Elfaris, o impulsados por movimientos Elfaris. También tiene una campaña de propaganda impulsada por los Unkosi y los Pretorius, donde reclaman Terra como su planeta origen, como el de toda la humanidad, pero ellos quieren un territorio independiente en el norte de Terra, porque para ellos esa es su tierra sagrada, y aunque no se tienen muchos registros de cómo fue Vivian durante las primeras épocas Elfaris, ellos sostienen que Vivian les prometió el planeta como tierra santa en honor a su querido hermano. Así que sí, ellos son los Elfaris. No son la raza más popular de la galaxia, pero son indiscutiblemente los más longevos, los que más invocadores producen al año y, más importante, los que más avanzan tecnológicamente por el bien de la humanidad, por lo que las armas, las naves, los planetas palacio, todo tiene
la firma El Fari detrás. Inclusive los no humanos son una raza compleja. Involucra a varias subrazas de, como dice su nombre, no humanos. Pero son creadas y o suelen ser derivadas de los seres humanos. Los robots, los androides, que no son iguales, hacen parte, por ejemplo, de esta raza. Los etéreos, que solo se conoce una y es la Eterna, se consideran parte de esta raza, aunque no se sabe muy bien por qué. Las inteligencias artificiales también hacen parte de este grupo y quizás el grupo más debatido, los Eugenics. En Júpiter, durante los inicios de la colonización del sistema solar Origen, los Oncosi y los Dialo, otra vez, fueron de los primeros en crear bases estables en el planeta. Durante esta época el aborto estaba absolutamente prohibido, porque el Animus estaba ejecutando el plan de explosión demográfica. Una cantidad mínima de seres humanos contenida en la nube de Oort para poder salir a la galaxia y explorar sin miedo a las pérdidas. El plan de no moriremos en la galaxia porque saldremos ya siendo una jodida plaga. Y en Júpiter, con las bases establecidas, se incentivó a la reproducción masiva. Lamentablemente las condiciones del planeta, la radiación principalmente, estaba alterando las capacidades reproductivas de la humanidad. Y ante este dilema, los Dialo y los Uncosi salieron por primera vez desde la era de los dioses, mas no la última. Crearon a los primeros humanos in vitro y comenzaron a editar sus genes para volverlos más adaptables a las condiciones de Júpiter. Todo para seguir el plan de explosión demográfica, y cuando comenzaron con esto, los Uncosi pensaron en mejorar genéticamente aún más a estos humanos, cosa que levantó un debate de meses en todo el imperio, porque en esencia estaban creando humanos superiores. La Eterna los declaró Eugenics, una nueva raza cuya característica principal recae en la edición genética y nacimiento in vitro. Lamentablemente para ellos, luego aparecieron familias que, al no poder abortar, pedían al Animus la edición genética de sus hijos para que no nacieran enfermos. Y a estos nuevos niños nos vimos obligados a catalogarlos como Demigenics. ¿Cuál es el problema de todo esto? Bueno, tanto estos humanos como las demás razas no humanas son ciudadanos de segunda categoría en el Animus, no poseen tantos derechos como los humanos y tienen participaciones muy limitadas en los sistemas administrativos del imperio, lo cual es raro porque, si recuerdan lo que ya mencionamos, la Eterna es una etérea y al mismo tiempo, por ende, una no humana. Y si bien públicamente se considera que los etéreos son no humanos, especiales por ser hijos de dioses, sigue siendo extraño. Aún así, pese a que se les trata bastante mal en el imperio, y hay muchos conspiranoicos que hablan de que esto eventualmente repercutirá en una rebelión de las máquinas y los no humanos, la realidad nos demuestra que son, sin duda, los más leales al Animus. Por lo que algunos pocos consideran que considerar quizás a la Eterna como una no humana no es más que un movimiento de manipulación para demostrarle a los no humanos que son una parte esencial del Animus y así mantenerlos leales. Sea como sea, en la actualidad el plan de explosión demográfica ha sido ya totalmente archivado y la humanidad está en su momento de paz más perfecto. Esto sin contar con que por fin se están debatiendo los derechos y deberes de los no humanos. Algo que muchos consideran es tan solo el principio de la inclusión verdadera de los no humanos al Animus. Y hablando de inclusión, furros todos ustedes, y esta parte del video resulta ser la más vista. Y claro, furra yo, porque en mi propio universo soy una anima búho, y furra el perro de taza que está viendo esto. Los animas, la raza más simple de entender de todo el imperio y a su vez la más rota, o casi. Sus orígenes son en realidad muy simples. Cuando la realidad se fusionó con nosotros, algunas invocaciones forzaron a sus usuarios a adaptarse, cosa que forzó rasgos animales en algunos humanos. Se
segundo uno de la nueva humanidad y ya habían furros ahí. Durante 1000 años los animas se fueron consolidando genéticamente, permitiendo que nacieran más furros sin necesidad de que fueran invocadores, pero siempre con una predisposición bastante alta a hacerlo. Es gracias a esto que durante la era de los dioses casi el 47% de la población total del mundo era ánima. Incluso muchos de nuestros dioses se caracterizaron por ser ánimas. El problema suele recaer en que los ánimas, por sus propios rasgos animales, suelen ser mucho más simples que los humanos, más leales, quizás más ferales, más emocionales, más calientes. Por eso fueron catalogados como humanos inferiores, y muchos elfaris, siempre los elfaris, los consideraron como sus esclavos ideales. Los humanos los discriminaron y otras razas los vieron con simple indiferencia. Gracias a la guerra de los tres cielos y la deificación de nuestros dioses, los ánimas finalmente consiguieron ser catalogados como humanos, por ejemplo. Y en la actualidad siguen siendo una parte esencial del imperio. Muchos ánimas presumen de ser naturalmente más fuertes, más resistentes y hábiles en absolutamente todo en comparación a un ser humano. Suelen tener mucha más aura también y cómicamente tienen genes más estables y dominantes que los de los elfaris. Razón por la cual la familia de los Datil, que técnicamente es una familia elfari, es más ánima que el Fari, y similar a los Sharran, que también técnicamente es una familia humana, pero es más ánima que humana. También es verdad que gracias a ser una raza relativamente común, han dejado de verse como un simple fetiche, cosa que durante la era de los dioses era extremadamente común. Y también ayuda el hecho de que, según la Eterna, el genoma base humano lleva alterado por los ánimas desde que nacieron con el aura. Por lo que sí, todos tienen genes ánimas, solo que cuando esos genes se combinan con los genes activos de un ánima, siempre dará un ánima. Pero como en la clase de genética de Mendel, siempre puede mantenerse recesivo y nacer un humano raíz. Y viene la pregunta más importante: ¿hay un vapor? Mamagüevo. Digo, glu, 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 glu. A diferencia de los ánimas, los ímperos no nacieron en el segundo uno, sino en el 2. Perdón, mal chiste, sigamos con el lore. Durante la Era Dorada, la República Independiente de Surem fue desintegrada y su líder había logrado salvar a la gran mayoría de su pueblo. Pero viendo que su tierra ahora era inhabitable, pensó en distintas soluciones, y buscando la paz para su pueblo y la forma de evitar cualquier conflicto, encontró una respuesta: agua. Cronos ayudó a este líder a crear el llamado Imperio Sumergido, una civilización bajo el agua adaptada a la fuerza. Usando la condicional fueron convertidos en ánimas, pero de agua, y esto hasta cierto punto los distanció de los propios ánimas, pues sus genes, aunque se pueden reproducir entre ellos, no son compatibles. Me explico: si de una pareja ánima ímpero nace un ánima, ese ánima no tendrá ni una sola pizca de la genética ímpero, y viceversa. Un par de nuestros dioses son de hecho ímperos, y durante el inicio de la Gran Cruzada del Animus, los ímperos fueron de las razas más prolíferas en la conquista planetaria, siendo la tercera raza con más conquistas en todo el imperio. Y claro, fueron ellos quienes crearon el llamado Protoimperio durante la Guerra de los Tres Cielos. Gracias a su territorio sumergido, se salvaron de gran parte de los desastres del inicio de la guerra, y eso, hasta cierto punto, convirtió a los ímperos en una de las razas más fuertes y numerosas del inicio del Animus. Como dato curioso, los ánimas siempre tendrán rasgos de animales reales, ya sean extintos o vivos, o que sean de Terra o del planeta local, pero siempre reales. Los ímperos son diferentes, y es que por la forma en la que fueron creados, siempre serán animales acuáticos de Terra, siempre de Terra, ya sean vivos, extintos, y claro, también pueden ser animales de fantasía. Por lo que, a diferencia de los ánimas que algunos quisiesen ser dragones y no pueden, los ímperos pueden ser un kraken, una sirena o incluso un leviatán. Claro, siguen teniendo rasgos humanos, pero pueden desarrollar rasgos de seres mitológicos del agua. Esta raza son los ímperos, y ahora nos toca hablar de verdadera eficiencia y adaptabilidad. I am the Lorax. I speak for the trees.
And for some fucking reason, they're speaking Vietnamese. Técnicamente son dos razas, pero suelen ser considerados un solo grupo demográfico por su historia compartida. ¿Te acuerdas cuando mencioné la masacre del desierto? Bueno, digamos que uno de los líderes que iba a ser parte del gran proyecto del gran país fue eliminado, pero tenía 6 hijos. Estos hijos, al tener a Cronus tan cerca, le pidieron ayudar a crear un país, uno más pequeño, independiente y que fuese para y por los invocadores, fundada justo en ese desierto en donde hubo tanta lluvia de sangre. Así fue como nació Umine. El nombre es el más original que se me ocurre en aquel momento, no me juzguen. Un país para invocadores, pero que nació con un gran problema. Está en medio del desierto, no hay recursos, solo petróleo. Así que Cronos les ayudó a resolver esto también, y mientras las personas iban llegando a la capital, se iban convirtiendo en una nueva especie de seres humanos, los dríades y los fungis, personas árbol y personas hongo. Todos ellos no vieron realmente problema en todo este cambio, así que decidieron seguir instalándose porque total es un nuevo país y son nuevas oportunidades. Pero por su cercanía a Cronos se convirtió en una potencia en las sombras. Varias compañías controlaron la economía global durante siglos y debido a ser una tierra para invocadores, el aura del lugar era extremadamente densa. Hasta cierto punto un motor de aura, pero no exactamente. Esto generaba un serio problema de lo que ustedes conocen como power creep. Mientras más invocadores, más poder, más alta la barra y también más alto el suelo. Por ende, los recién nacidos fuera de Umine que llegaban al país podían verse superados por el power creep, cosa que hasta cierto punto forzaba al desarrollo de lo que hoy actualmente llamamos como nulos. O sea, personas que nacen sin aura, sin alma, y en esencia al morir jamás regresarán ni a aura ni a ningún dios. Esto hasta cierto punto hizo que los Úminos sean de lejos la raza humana más sintonizada con el aura. No solo en su época conocían la condicional, sino que actualmente son los únicos que, sin saberlo incluso, pueden conectar con la condicional aun si no son invocadores, simplemente porque existen. Durante la Guerra de los Tres Cielos, el escudo que tenían sobre el país logró mitigar los daños del inicio de la guerra, salvando incontables vidas, y al ser aliados de los dioses se unieron al imperio sumergido para crear el protoimperio. Durante la Gran Cruzada fueron ellos quienes se llevaron la corona de la conquista, siendo los dríades quienes consiguieron el segundo lugar por ser árboles. Pero los fungis se llevaron el primero con el cuádruple de planetas conquistados frente a los dríades. Quizás el caso más exagerado de la conquista de los fungis fue justo dentro de nuestro sistema solar. Cuando la humanidad llegó a Venus, pensaron en desmantelar el planeta para convertirlo en un enjambre de Dyson, pero no tenían aún cómo automatizar el proceso y la propia atmósfera iba a degradar horrible todos los sistemas que pudiesen enviar. Un fungi levantó la mano en la reunión y dijo explícitamente, juro que así fue como sucedió: papi, dame un escuadrón y te industrializo ese planeta al toque, mi rey. Y dicho y hecho. Cuando los fungis llegaron, se sabe que sufrieron muchísimo por la atmósfera, el aire, la lluvia e incluso el agua. Fue un infierno. Pero mientras pasaban las horas, luego los días y las semanas, poco a poco se comenzaron a adaptar, convirtiéndose en nuevos tipos de hongos capaces de consumir todos los componentes tóxicos del planeta, iniciando una terraformación solo por respirar. Y claro, cuando un fungi moría por no resistir, su cuerpo se convertía en más hongos que tenían una segunda oportunidad para adaptarse. Por lo que sí, los dríades y los fungis dejan semillas y muestras de su especie cuando mueren. Al final, la conquista de Venus tomó un año. Y en cuanto a las naves del imperio llegaron, si bien el aire seguía siendo tóxico, los bosques y páramos fúngicos nacidos de los muertos habían hecho que el aire sea tolerable con sistemas de filtrado simple.
cosa que ayudó a impulsar la industrialización del planeta y aceleró el proyecto del enjambre de Dyson. Casos como este se replicaron por siglos y casi milenios a lo largo de la Gran Conquista, y aunque son de las razas más pacíficas, son de las que más privilegios tienen en el Animus. Son a las que las familias Elfari suelen darles las armas más avanzadas, y aunque ya tenían un puesto en el consejo desde la creación del Animus, se considera que la familia Illumin, la familia de los Húminos, es de las más influyentes del consejo, aun si no es la más numerosa. Bueno, esas fueron las razas humanas. Se especula que nacerán más con la llegada de los nuevos dioses del cosmos, pero no se sabe nada aún y ni se sabe si serán humanas realmente. Y aunque la Eterna ya se encuentra desaparecida, es difícil pensar que la humanidad entrará en guerra y colapse. Llevamos demasiado tiempo relacionándonos entre nosotros. No por nada tenemos el consejo. Creo que mejor las vemos hasta la próxima. Adiós. There's something bad about to happen to me. I don't know what, but I feel it coming. Might be so sad, might leave my nose running.